quiero contarles varias cositas y está muy relacionado con justamente en un tema que ya lo tocó David, hablando específicamente de cómo son las campañas electorales, cómo son el uso de algunas herramientas de inteligencia artificial precisamente para dar el sentido específico a eso. Entonces, quiero presentarles primero quién soy yo, cuál es mi empresa. Somos Máximo Impacto Consultores, empresa de Colombia, en Medellín. En Estados Unidos estamos como Máximo Consulting LLC y somos una empresa que nos destacamos por optimizar la operación de todos los negocios, ¿cierto? Nosotros trabajamos tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito privado, trabajamos comunicación, investigación, estrategia e innovación. Esto es nuestro manifiesto, en esencia, presencia y evidencia. Y tenemos dos líneas, uno a nivel empresarial con el tema de gestión humana, investigación, comunicación, gestión de empresas, en productividad, estrategia, optimización de operaciones. Y la línea política, que estamos en investigación neurocuantitativa y neurocualitativa, encuestas declarativas, focus group, estudios conductuales, cuentas públicas y privadas, investigación social, un tema de comunicación política con estrategia, planeación y vocerías, un tema de gestión política con la gestión electoral, la gubernamental y la partidista, y un fortalecimiento a la democracia con nuestros laboratorios políticos, que algunos de ustedes conocen, con la plataforma No es la Política, o Lo malo de la política no es la política, y con la fundación Orgullosamente Fundación. Bueno, son algunos temas, allá después les dejamos las redes sociales, y quiero contarles de esto, más que inteligencia electoral, la IA como herramientas de apoyo en la arquetipación del votante, o sea, es decir, así como nosotros hacemos y creamos una marca para los candidatos y las candidaturas como tal, para nosotras lo hacemos a través de esto que se llama el votante como tal. Entonces quiero hablarles desde 4 puntos de vista. La primera es que efectivamente esto es lo que vino a revolucionar no solamente la inteligencia artificial, sino la manera de trabajar. Y es que ya no solamente es necesario trabajar con datos necesitamos procesarlos para que nos lleven a una información. Esa información, cuando la sometemos, es la que efectivamente generamos en conocimiento, pero no es suficiente con tener conocimiento. El marketing electoral pasa a trabajar es con la inteligencia, es decir, pasamos de tener business intelligence a tener ciencia de datos. Eso es lo que pasamos a tener específicamente en campañas electorales. Sí, quiero mostrarles estos 4 momentos, 5 momentos, y es cómo hemos utilizado no solamente las herramientas de inteligencia artificial, aclaremos, son herramientas de inteligencia artificial, sino cómo nos hemos valido de eso para desde Máximo Impacto específicamente hemos venido trabajando en desarrollar los procesos propios que nos permiten dar cuenta de lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, en el tema de segmentación, que tenemos Google Trends o Google Analytics, para nosotros es muy interesante. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy, muy importante, recogiendo información de todas las organizaciones electorales de Latinoamérica y crear nuestras propias plataformas en Tableau, o en Power BI, donde lo que nos hace es facilitar la comprensión de la información. Nos dirán, pero eso no es inteligencia artificial. Claro que sí, o sea, esto específicamente son herramientas que nos permiten crear y mantener nuestros contenidos para tenerlos de una manera mucho más rápida. Esto, por ejemplo, es digamos, unas herramientas que las hemos utilizado. Yo las utilizo desde el 2018, perdón, y esta la utilizamos el año pasado para 22, 23 para Paraguay, para construir todo lo que tiene Paraguay específicamente. Aquí lo que hacíamos era no solamente entender dónde estaban los puestos de votación en cada uno de los municipios, sino cómo estaba realmente por el segmento electoral, no solamente por quién habían votado, sino por edades, cuánto era de cada una de esas edades, y eso nos permitía predecir cómo iba a ser el comportamiento del voto, cómo estaban los grupos poblacionales y poder orientar hacia dónde íbamos con la votación, ¿cierto? Entonces, digamos que en el tema de segmentación,
No solamente basta con tener tablas de Excel, sino que necesitamos tener herramientas que nos permitan tomar decisiones mucho más rápidas, que ser mucho más acertados en la información que nosotros estamos promocionando como tal. Aquí, específicamente, el segundo momento es la arquetipación. La arquetipación para nosotros es la construcción de esa diferenciación que son. Nosotros utilizamos el Big Five como herramienta y específicamente esta se hizo para una campaña, justamente para una campaña en el 2022, donde teníamos 3 arquetipos diferentes, los trabajamos con varios temas. Aquí, por ejemplo, teníamos este tipo de personaje, este arquetipo como tal, que lo llamábamos distraídos atentos. Tenía una preferencia de canales de comunicación, de Big Five, teníamos dónde los podíamos tener, un tema de motivaciones, un tema de actitud, estilo de vida y preocupaciones. Luego llevamos estos arquetipos a crearles cuáles eran esos sesgos cognitivos y emocionales que permitían trabajarlo. David, te agradezco si me ayudas dándole ingreso a las personas que están llegando. Muy Y lo amable. estoy dando. Dios te pague. Más bien me está preguntando que quiere ver tus slides. ¿No lo están viendo? Sí, pero está en uno nada más. Ok, dame un momento, por favor, ya vuelvo a compartir. No se pierdan porque yo entro con algunas cosas interesantes que le van a... Listo. ¿Listo? Ok, voy a volver a esta parte que veníamos aquí. Estábamos hablando aquí específicamente de esto que es lo que hacemos, la creación de mapas como tal, la creación de mapas completamente que nos facilite la toma de decisiones. Y aquí empezamos con el tema de, perdón, me devuelvo para acá, donde estábamos hablando específicamente de lo que es la segmentación como tal. En esta segmentación, lo que nos permite decir específicamente es, aquí lo que estamos viendo son esa información de arquetipación del Big Five, hacia dónde nos permitió poder construir varios arquetipos y con estos arquetipos específicamente saber cómo hablarle, ¿cierto? Entonces, aquí estaba presentes ocupados, el anterior era distraídos atentos y cada uno al poder evaluar con la herramienta del Big Five, que es el IBM, lo que hacíamos era identificar comportamientos como tal, y esos comportamientos nos permitían construir esto, construir digamos, unas características que luego nos permitían redactar el tipo de contenido específico que se le podía generar a cada una de las personas. Yo creo que aquí en la audiencia tenemos una persona que puede dar cuenta de lo que significa este tipo de esta arquetipación. En lo tercero tenemos el comportamiento electoral, era simplemente entender cómo era la conversación social. Nosotros hicimos no solamente a través de chatbot, sino que hicimos un trabajo de investigación, un tema de percepción emocional política, donde nos íbamos no solamente a unas encuestas, ¿están viendo la encuesta? Sino a unos análisis desde el face coding, es decir, de cuáles eran las predisposición emocional, la reacción emocional frente a digamos, a un contenido y permitía saber y nos podía llevar hacia dónde, cuáles de todos estos generaba mayor credibilidad solo por la presencia física, solo por cómo se veía, ni siquiera por escucharlo, porque ninguno de estos lo conocían. Entonces, a partir de ahí, lo que buscábamos era identificar cuáles eran frente a los contendores, tenía mayor posibilidad de generar un acercamiento hacia las audiencias como tal. Entonces, con esto teníamos en ese sentido ese tipo de proceso. Cuando vamos a hablar de la segmentación geográfica, obviamente
todo lo que nosotros, nuevamente con plataformas de Tableau, para nosotros era muy importante poder identificar dónde está la gente y encontrar y segmentarlas específicamente de hacia dónde cada uno de estos arquetipos los íbamos a llevar a un lugar específico. Y al tener estos lugares específicos, por ejemplo, aquí este es de Medellín que se hizo para el año pasado, encontrábamos dónde estaba cada uno de las, no solamente de los puestos de votación, sino en cada uno de esos puestos de votación, cómo eran las características, así por cuadrícula, por cuadras, por cuadrillas, digámoslo así, que teníamos la posibilidad de trabajar esto. Y obviamente el análisis de sentimientos, que nuevamente tomamos todos los estudios emocionales, pero para nosotros era muy importante identificar la emoción, el comportamiento y el sentimiento que no solamente tenía cada uno de estos arquetipos de votantes, sino cuáles eran esos sentimientos y esas emociones, no solamente negativas, sino positivas, que les generaban los candidatos a las candidaturas y a través de eso cómo mejorarlas y desarrollarlas de una manera asertiva. Entonces, a partir de eso, el asunto era cuál era la emoción, cuál era el comportamiento, qué sentimientos se tenía, qué símbolos específicamente se iban a utilizar, cuál era el relato que se iba a dar y de dónde se iban a sacar como expresiones y palabras específicas para que se pudiera pues como tener una información como más específica. Entonces, digamos que en ese sentido, la inteligencia artificial lo que nos permite es encontrar cómo tomar datos para nosotros y para nuestras campañas desde las que hacemos nosotros, es cómo tener esa información, cómo reconocer de una manera más acertada lo que son los públicos, los votantes como tal, dónde están, qué tanto tiempo tienen, cada cuánto están, y eso nos permitía dar específicamente la posibilidad de generar una información y unos contenidos más adecuados para poderle hacer seguimiento, tener esa información, volverla conocimiento y ese conocimiento volverla inteligencia y nosotros poder predecir cómo iba a ser la votación específicamente en estas campañas. Entonces, David, eso es lo que yo tenía por compartirles en este momento. De lo que nosotros hemos hecho utilizando herramientas de la inteligencia artificial para nosotros apoyarnos. Quiero mostrarles dos cosas más. Una, quiero mostrarles por ejemplo, esta que les estaba mostrando, es lo que nosotros utilizábamos, por ejemplo, en la plataforma de Tableau en Paraguay, pero, por ejemplo, nosotros podíamos tener toda la posibilidad de definir, listo, vámonos a buscar un departamento, vámonos aquí para Central, que es donde está, que es donde estamos. En Central nos va a permitir dar una información específica para que me diga por local, por ejemplo, por local dónde yo puedo, dónde puedo buscar la votación. Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar aquí y me voy es para Central. En Central, aquí me está diciendo cómo fue la votación. Vámonos, año de elección, vámonos específicamente para el 2018, por ejemplo, y específicamente con los resultados para gobernador, a ver cómo fue la votación. Entonces, aquí me da un montón de información para dar. Entonces, desde aquí, el asunto es que este tipo de tableros funcionan de una manera estratégica, siempre y cuando yo puedo, digamos aquí en el tema de la capital, siempre y cuando yo pueda tomar la posibilidad de utilizar esta información de la mejor manera. Entonces, desde ahí, yo lo que puedo es generar con la información y los datos, generar este tipo de tableros que me permitan mayor facilidad de entendimiento. Y, por ejemplo, facilita para la toma de decisiones. Y vámonos aquí, por ejemplo, en estas que utilicemos para la alcaldía de Medellín, que este es un tablero, me dicen si están viendo el tablero. Sí, ya. Sí. En este tablero, por ejemplo, teníamos toda una comparación entre las últimas campañas
Entonces, por ejemplo, yo podía decidir, listo, vámonos a ver cómo votaron por ejemplo, en la comuna 14, que es Poblado. Vámonos a ver en Poblado cómo votaron, cómo funcionó la votación. Vamos aquí, por ejemplo, cómo era en cada uno de los puntos de votación, cómo fueron en las últimas votaciones. Yo puedo decir, listo, vámonos a mirar aquí, por ejemplo, en la América, que es una de las zonas, me saca específicamente cómo fueron las votaciones en los últimos años, pero también yo podía mirar aquí, vamos a ver cómo van cada candidato. Pues, por ejemplo, aquí el alcalde de Medellín, cómo fueron las votaciones por cada uno de esos, y me da específicamente que yo estaba muy interesada en saber cómo fue la votación de menores de 30 años para poder hacer los análisis como tal y poder hacer la predicción de las votaciones para el año pasado. Entonces, David, el asunto es que no solamente la inteligencia artificial, como ha adelantado, sino todas estas herramientas que antes las teníamos que hacer manual, la inteligencia artificial nos ha permitido avanzar y hacerlo mucho más rápido para la toma de decisiones. El Tableau, que antes tocaba meter todas las capas una a una, ahora simplemente se descarga el programa y ya están todos los mapas listos de todos los países, entonces está mucho más fácil, y lo que permite es que un científico de datos, alguien de inteligencia de negocios, alguien que simplemente le gusta este tema de datos, permite tener mucho más rapidez en la forma en cómo tomamos esas decisiones, ¿cierto? A partir de eso. Entonces, David, eso es lo que quería compartirles para que tú puedas continuar con la presentación de las herramientas que nos tienes para presentar el día de hoy.